Que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a compartir algunas reflexiones sobre la noticia más importante de lo que va de este año 2023, que tiene que ver con la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de buscar una paz total. Y precisamente a las 11 de la noche del pasado 31 de diciembre, Gustavo Petro informó a la opinión pública del decreto sobre cese bilateral al fuego con 5 grupos armados al margen de la ley. Hay 3 de ellos que se pueden clasificar como guerrillas y hay 2 que se pueden clasificar como paramilitares. Así que va a ser la primera vez en la historia de Colombia que un gobierno va a negociar con grupos tan divergentes. Y esto nos genera muchas preguntas y también nos induce a pensar cómo podría ser ese escenario. Pero por lo pronto quiero que analicemos las posiciones que tienen sobre este tema de la paz algunos de estos grupos, y vemos que al menos en los grupos guerrilleros hay una constante, y es ver que ya han tenido otros procesos. La segunda Marquetalia es parte del fracaso del proceso de Juan Manuel Santos, lo mismo que el Estado Mayor. El ELN tiene un jefe, que es el señor García, que también ha sido mediador con pasados gobiernos. Tuvo una participación con el gobierno de César Gaviria, también un intento con el gobierno de Andrés Pastrana, y en una entrevista que le dio a Yamit Amat, también manifestó una intención con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y ya sabemos lo que pasó con el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue un proceso que empezó muy tarde y que el gobierno de Iván Duque Márquez dio por finalizado en el año 2019. Así que es un proceso que prácticamente empieza de cero. María, qué rico verte por aquí. Yo también soy adicto a compartir con ustedes porque es una adicción muy productiva, muy sana, y me encanta mucho que estés por aquí, María. Volviendo al tema de estos 5 grupos, solamente noto eso en común, que son producto de disidencias, porque los 2 grupos paramilitares, que son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también hicieron proceso con Álvaro Uribe Vélez. Entonces, es muy curioso que 2 guerrillas y 2 grupos paramilitares que no pudieron negociar con anteriores gobiernos, o negociaron y a la final fueron desertores de las negociaciones con pasados gobiernos, estén ahora en este proceso de la paz total. Y el ELN también ha sido una guerrilla partícipe de procesos de paz que han sido fallidos. Y quiero empezar por ahí. ¿Por qué es tan difícil negociar con la guerrilla del ELN? Porque es una guerrilla que tiene unas exigencias
muy diferentes a las FARC. Es una guerrilla de corte más nacionalista, es una guerrilla católica, es una guerrilla más llevada a su parecer. Así que el gobierno de Gustavo Petro tiene un gran reto con esta guerrilla del ELN, y también es diferente negociar con el Estado Mayor y con la Segunda Marquetalia a negociar con las antiguas FARC, porque estos bloques son más pequeños y también son disidentes de este proceso que tuvo las FARC con Juan Manuel Santos. Y como les había dicho ahora, los dos grupos paramilitares que también están en cese bilateral al fuego también son residuos que quedan de lo que fue el proceso de Álvaro Uribe con los paramilitares, que yo no lo llamo un proceso de paz, sino que lo llamo el pacto. Fue un pacto porque fue algo muy corto entre personas de la misma ideología, y también fue un proceso muy rápido que ni siquiera necesitó veeduría internacional, y también hubo muchas fallas en ese proceso, pero ahora lo importante es concentrarnos en cómo se va a dar este cese bilateral al fuego hasta mitad de año, dependiendo de cómo estos 5 grupos lo asuman. Pero hay una salvedad que es muy importante hacer, y es un cese bilateral entre las fuerzas militares y de policía, las fuerzas del Estado, con estos 5 grupos al margen de la ley. Pero entre ellos no hay cese bilateral al fuego, porque ellos se siguen disputando esas zonas. Así que este proceso va a ser el más difícil de la historia de Colombia, no solo porque son 5 grupos a la vez, sino también porque estos mismos grupos están enfrentados en diferentes partes del país, y eso hace que se haga mucho más complicado. Así que para el gobierno de Gustavo Petro, este proceso representa una verdadera tarea titánica. Bueno, como forma de análisis, voy a compartirles algo del pensamiento del máximo jefe de la guerrilla del ELN, que se especula que son 5.200 integrantes, así que son prácticamente un ejército y medio. Así que es la guerrilla más grande del país, y quizás es la más antigua de Latinoamérica. Así que vamos a mirar un pensamiento que compartió el jefe máximo del ELN, el señor García, para que lo analicemos y así veamos qué tanto podría entenderse este señor con Gustavo Petro. Bien, vamos a escuchar el testimonio del señor para que lo analicemos, y ustedes también me pueden dar ahí su punto de vista. Bueno, este señor dijo lo siguiente. Buenos días, estamos con el comandante Antonio García del Ejército de Liberación Nacional para hablar sobre el proceso de paz, el proceso de negociación y lo que el país quiere hablar. En ese sentido, primero, gracias comandante por recibirnos, por darnos la posibilidad de discutir, y vamos a transmitir algunas de las preguntas que normalmente hacen en las calles, en los buses, en las plazas sobre el ELN. La primera cosa es, ¿quién es Antonio García? Pues Antonio García es un nombre, lo he dicho en otras oportunidades, que trata de proteger a un luchador. Pues no es el nombre mío, como a lo mejor otros compañeros usan también otro nombre, porque si pudiésemos usar nuestro nombre para luchar con las armas en la mano no había problema. Entonces yo asumí ese nombre para proteger la identidad mía inicialmente. Y ya con ese nombre pues he representado a la organización por mandatos colectivos y hago parte de la comandancia del Ejército de Liberación Nacional.
quiero hacer una reflexión sobre eso que dice ahí Antonio García. O sea, él realmente se llama Eliezer Erlinto Chamorro Acosta. Entonces, miren, yo no he entendido por qué los guerrilleros se cambian el nombre si igual siempre termina sabiéndose el nombre real. Es muy charro porque, por ejemplo, así pasaba con Tiro Fijo, que todo el mundo sabía que se llama Pedro Antonio Marín y que su alias es Manuel Marulanda Vélez. Entonces, yo no entiendo mucho eso. Bueno, tendría que hablar directamente y preguntarles. Pero también es interesante mirar este tema de la identidad de una guerrilla que ha tenido unos gobiernos que de pronto les cuesta mucho negociar. Ya habíamos dicho que este mismo señor Antonio García intentó negociar con el comisionado de la paz de Andrés Pastrana y no llegaron a un acuerdo, precisamente porque es una guerrilla muy exigente y sumado a eso, el gobierno de Pastrana también tenía unos requerimientos que para ellos fueron exigentes. Entonces, este proceso dio un comunicado que la misma guerrilla del ELN publicó en su página web y en ese comunicado ellos hablan de un primer ciclo y ellos dicen que fue un ciclo exitoso en Venezuela. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las condiciones que ellos le proponen al gobierno de Petro y también qué les propone el gobierno de Petro a ellos como organización armada y clandestina. Escuchemos otra pregunta que le hace aquí el señor Víctor de Currea Lugo. ¿Qué vigencia tiene hoy la lucha armada? Normalmente la gente dice, ya eso se acabó, no tiene sentido, son unos bandoleros. Este tipo de expresiones la oye uno en cierto público. ¿Por qué seguir con las armas en la mano, comandante? Las armas en la mano no solamente las tiene la insurgencia colombiana, la tienen también los estados, los gobiernos, para fines políticos. Si las armas no tuviesen vigencia, no tendríamos gobiernos, estados, ejércitos. Por lo tanto, nosotros también consideramos que un pueblo o parte de un pueblo puede alzarse armas y tenerlas para luchar por ideales, por objetivos, para defenderse. En el caso concreto nuestro, es la vía que nos tocó, porque muchos de nosotros hemos sido luchadores populares que tuvimos que acudir a la lucha armada para poder mantener nuestra lucha, poder defendernos y además organizar mejor la resistencia. Pero decir hoy que la lucha armada no tiene vigencia, pues sería preguntarle también a los gobiernos, a los estados, ¿por qué usan las armas? ¿Por qué las tienen? ¿Por qué se aferran tanto a ellas? Cuando dice resistencia, comandante, ¿y qué está pensando? Ese tema es muy polémico porque él dice que el ejército y la policía también tienen armas. Y yo siempre me he preguntado eso. La única diferencia entre un guerrillero y un militar y un policía es que el guerrillero es ilegal y el militar y el policía son legales. El paramilitar también es ilegal, pero se supone que el paramilitar representa un gobierno que manda. Entonces, yo por eso ahora les hablaba que teóricamente las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada aparentemente son paramilitares, pero en este momento hay un gobierno en el poder que no representa esas ideas de la derecha que ellos defienden y por eso uno ya no sabría cómo llamarlos, porque estas organizaciones paramilitares encajaban perfectamente con el gobierno de Uribe o el gobierno de Duque, pero ahora que está Petro, ellos se oponen supuestamente a un gobierno que para ellos es socialista, porque ellos muchas veces también consideran que el progresismo es una variante del socialismo. Por eso va a ser muy interesante escuchar lo que estas personas llamadas, entre comillas, paramilitares, tienen para decir en la mesa de negociación. Y por otra parte, también es interesante leer los comunicados
del ELN, porque ellos critican a Petro en algunos aspectos y en otros dicen estar de acuerdo con él. Por ejemplo, lo que más critica la guerrilla del ELN de Petro es el modelo económico, porque ellos consideran que Petro representa el mismo modelo económico dañino que es el capitalismo imperialista. Entonces, eso es lo que va a ser muy interesante este proceso, porque son 5 actores con el gobierno y son actores que piensan muy diferente entre ellos y también respecto al gobierno. Bien, escuchemos este otro testimonio del señor Antonio García, el jefe máximo del ELN. En la lucha del pueblo, siempre los oprimidos tienen que organizarse y tener la capacidad para reclamar lo que les pertenece. En el caso de Colombia, sus derechos. Derechos a la libertad de opinión, derecho al trabajo, derecho a un buen salario, derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces, cuando hay ausencia de los derechos en la sociedad, la gente debe resistir. Entonces, si una sociedad no tiene la capacidad de organizarse, no va a poder resistir y por lo tanto no va a poder alcanzar los objetivos que se propone. Entonces, en Colombia es válida organizarse para resistir a la opresión del capital, a la opresión política de los partidos tradicionales o a las imposiciones de las transnacionales. Bueno, ahí el jefe máximo del ELN mencionó 3 enemigos: el capital, las multinacionales y lo que podríamos llamar la oligarquía. Entonces, por eso les digo que esta guerrilla es muy jodida. O sea, esta guerrilla va a plantearle cosas a Petro que Petro no le va a poder cumplir. Entonces, va a ser un proceso de paz muy difícil, porque es una guerrilla muy demandante. Y también pasa lo mismo con la segunda Marquetal y con el Estado Mayor. Como son disidencias, también son muy jodidas. Precisamente por eso son disidencias. Y ni hablar de los 2 grupos paramilitares que también están ahí. Entonces, va a ser el proceso de paz más difícil de la historia de Colombia, pero a la vez va a ser el proceso de paz más bonito, porque integra 5 grupos muy diferentes. Así que ese reto de la paz total es el más grande, en mi opinión, de lo que le queda de gobierno a Gustavo Petro. Bueno, vamos a escuchar otra opinión de este señor y luego analizamos el comunicado y con eso ya sacamos algunas conclusiones. ¿Por qué resistir por la vía armada? La vía armada es una de las formas de resistir, no es la única. Lo que pasa es que cuando la vida está en peligro, si uno pierde la vida, pierde el derecho a resistir, pierde el derecho a luchar, pierde el derecho a vivir. Entonces, tenemos que acudir a la lucha armada precisamente para poder vivir. Solamente uno viviendo puede cumplir misiones, puede cumplir objetivos, puede cumplir sueños. Si uno muere, se acaba todo. Entonces, el principal derecho que tiene el ser humano es defender su vida para poder construir un futuro. Comandante, ¿el ELN le tiene miedo a la paz? No, el ELN no le tiene miedo a la paz. Nunca le ha tenido miedo a la paz. Al contrario, soñamos en que Colombia tiene que buscar el camino de la paz. Quienes le tienen miedo a la paz es el que se oponen a ella. Lógico, que un camino cierto, un camino verdadero hacia la paz no va a ser fácil, porque la paz no quiere decir de que haya ausencia de confrontación militar. La confrontación militar es simplemente una respuesta a unas causas que se mantienen en la sociedad. Entonces, labrar el camino hacia la paz tiene que ver con la construcción de la democracia. Si en Colombia hay una posibilidad de fortalecer, de generar otras condiciones para que la democracia sea real, pues la lucha armada a lo mejor no sería necesaria. Yo quiero debatir 2 puntos que menciona ahí el señor Antonio García, jefe máximo de la guerrilla del ELN. Él habla de lo que piensa de la lucha armada y según esa respuesta, la lucha armada es algo que les tocó, es decir, que ellos sintieron peligro por sus vidas y de cierta manera, históricamente, lo vimos con el genocidio contra la Unión Patriótica, que ese genocidio llenó de miedo a las guerrillas. Las guerrillas le cogieron miedo a la paz. Aún así, hubo un intento de paz con César Gaviria, también el Caguán, el intento de paz con Pastrana, hubo acercamientos con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
y se dio el proceso de paz en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero lo que dice este señor tiene lógica, porque en Colombia apenas se construyó el estatuto de la oposición en el gobierno de Juan Manuel Santos y todavía no se aplica a cabalidad, porque han asesinado a cientos de ex FARC, de ex militantes de las FARC. Entonces, cuando él dice que ellos se alzan en armas para defender sus vidas, eso tiene lógica. Entonces, ¿cuál es el reto de Gustavo Petro y de su gobierno? Garantizarle la vida a estos guerrilleros para que ellos no tengan la necesidad de seguir alzados en armas, o sea, que ellos puedan hacer política sin sentir que sus vidas corren peligro, que ellos sientan que no les va a pasar lo mismo que le sucedió a la Unión Patriótica, que fue un partido político de izquierda que tenía miembros que dejaron las armas y que tenía miembros que nunca habían estado alzados en armas, pero que fueron aniquilados casi en un 90%. Entonces, eso es lo que el gobierno de Gustavo Petro tiene que garantizarles. Y por otro lado, también es muy interesante ese concepto que él tiene de paz. O sea, él considera que la paz no es algo perfecto, que la paz es un proceso que se construye con inteligencia, con calma y luchando por los derechos. Y también él considera que la guerrilla del ELN no es enemiga de la paz, sino que es una guerrilla que se ha visto obligada porque ha estado con gobiernos que no han querido la paz. Ahora no tienen excusa, porque el gobierno de Petro sí ha dado muestras de paz. Por ejemplo, desde hace 5 meses que Petro se subió al poder, él pidió un cese bilateral al fuego y justo el pasado 31 de diciembre lo decretó, porque estos grupos se comprometieron a que había cese bilateral al fuego. Había otros gobiernos que no aceptaban esta condición, porque era la misma insurgencia la que pedía cese bilateral al fuego y los gobiernos decían que no, no, solamente muestren ustedes primero y después mostramos nosotros. Entonces aquí lo que decretó Gustavo Petro anteayer fue el logro de algo que se luchó 5 meses, porque si hubiera sido algo fácil, desde el mismo 8 de agosto o el mismo 7 de agosto, en el discurso de posesión presidencial, hubiese dicho Petro, ya desde mañana cese bilateral al fuego. Pero Petro no dijo eso. Petro dijo que había que buscar un cese bilateral al fuego y que le pedía a estos grupos armados ilegales que se comprometieran. Y se esperó 5 meses y apenas sintió que estos grupos se comprometieron, lo decretó y le puso un plazo de 6 meses, que es un plazo prudencial, porque si estas organizaciones armadas respetan este cese bilateral al fuego hasta junio, en junio se vuelve a renovar y se continúa en ese avance por el proceso de la paz total. Así que me parece muy inteligente lo que se está haciendo, pero este mismo guerrillero, el jefe del ELN, lo reconoce, que hacer la paz es muy difícil, pero no es imposible, y eso es lo que está intentando el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a escuchar ahora la parte final de esta entrevista del jefe máximo de la guerrilla del ELN, alias Antonio García. Al poder no son muy optimistas. El caso de los nicaragüenses, donde aunque la causa sandinista era muy justa, la gestión, una vez tomaron el poder, no fue la mejor. Lo mismo pasó en Nepal, en Filipinas, en Indonesia. El ELN tiene la capacidad de gestionar la política de tal manera que ofrezca y construir un país alternativo en sus territorios. Bueno, primero no podemos ser injustos con otras experiencias, porque si esos pueblos, esos países, esas experiencias hubiesen podido desarrollarse sin el acoso de sectores de poder internacional, hubiera sido diferente.
caso Nicaragua, para poner un ejemplo. Entonces siempre los sectores tradicionales bloquean los proyectos o los modelos que estas sociedades han querido buscar por el camino que se ha planteado cuando ha habido solución política. Para el caso específico del ELN, de si tengamos o no capacidad de gestión, puede ser un poco diferente porque nosotros no nos consideramos vanguardia de nadie, ni tampoco organización política que va a dirigir la sociedad en Colombia. Nosotros consideramos que debe ser la misma sociedad. O sea, la misma sociedad tiene sus expresiones sociales, políticas, y son ellos las que a través de su experiencia pueden gestionar. Ya la manera en cómo nosotros contribuyamos, ayudemos, acompañemos, puede ser una experiencia enriquecedora que también se da en otros procesos. Nosotros le apostamos más a eso, más que pretender que seamos nosotros quienes queramos dirigir, que queramos gobernar, no. Más que sea la misma sociedad, más que sea a través de sus procesos organizativos, de sus dinámicas sociales y políticas. En toda negociación hay cosas innegociables. ¿Cuáles son esos innegociables o esas líneas rojas para el ELN? Pues la primera es que no se afecta a la sociedad colombiana, que no podemos ir a producir hechos que generen malestar en la sociedad. Segundo, nosotros no podemos negociar por la sociedad. Nosotros no podemos ir a negociar cosas que no tienen que ver con nosotros. Esas dos quizás sean las más importantes. Comandante, si el ELN recibiera de la sociedad un mensaje mayoritario de que dejen las armas a cambio de nada, por ejemplo, es una hipótesis, ¿ustedes obedecerían a la voluntad de ese pueblo? Y si yo le respondía lo contrario, también había que escuchar parte de la sociedad que diga, oiga, nosotros no queremos que ustedes dejen las armas, para poner solo un ejemplo. Sí. Ahora, ya suponer que la sociedad nos va a decir eso, pues primero tendremos que escucharlos, y que ellos también nos escuchen. A nosotros no nos negamos a que hacia el futuro Colombia pueda establecer una democracia que nos interprete a todos los sectores de la sociedad, no solamente a unos, y que en el ejercicio de la política también seamos generosos y permitamos que otras expresiones sociales y políticas ejerzan la política. Comandante, ¿qué pasa si el proceso de paz pasa a la fase formal y finalmente fracasa? Nada es garantía de que porque salten a la fase formal se va a llegar a un acuerdo final exitoso. Pues augurar fracaso es bueno, ¿no? Porque siempre uno se ilumina por esperanzas, por sueños. Y soñar uno de fracaso estaría uno soñando de manera equivocada. Nosotros le apostamos a la paz, queremos la paz. Seguramente vamos a encontrar muchas dificultades, pero igual podemos contar con el acompañamiento de la gente, de la sociedad, de la comunidad internacional, que nos va a ayudar a buscar soluciones. Y nosotros muy seguramente nos vamos a emplear a fondo por buscar soluciones a los problemas. El hecho de que haya problemas no quiere decir de que algo va a fracasar, sino que muchas veces va a ser mejor lo que busquemos en medio de dificultades. Una última pregunta, comandante. Se discute mucho la propuesta de ustedes de convención nacional. Ahora hablan de diálogo nacional. Algún sector de la sociedad plantea el debate de constituyente. Todo esto es materia de mecanismos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Renunciaron a la convención nacional por un diálogo al estilo Jaime Bateman? ¿Se acercan al proyecto de la constituyente sabiendo que una constituyente no siempre y necesariamente es la fórmula mágica para resolver los problemas de un país? ¿Cómo ven todo esto, comandante? Bien. Nosotros aspiramos a que la solución política se abra camino como una manera de democratizar a Colombia. El objetivo es la democratización de la sociedad, que haya mejor acceso a los derechos de la gente tenga acceso a los derechos. Pensar que hemos abandonado la Convención Nacional, pues no podemos decir que la hemos abandonado. Fue una propuesta en un momento determinado, en un instante de la política de Colombia. No se pudo. Ahora estamos en otro momento. Muchas de esas ideas nos han iluminado para continuar el trabajo. El objetivo de esto es poder hacer del proceso de paz un ejercicio de sociedad dialogante. En la medida que una sociedad sea dialogante, que busque una mayor tolerancia para escucharse y para resolver los problemas, podemos decir que una sociedad tiene futuro. Ustedes no están casados con ninguna fórmula, ni convención, ni constituyente, ni diálogo, sino la dinámica imponga. No, la constituyente pues es un proceso mayor que la sociedad tendrá que plantearse en algún momento determinado. Si este es el momento o no, pues no sabemos, pero hay que desencadenar un proceso político que valide un proceso constituyente, porque buscar como fórmula de refrendación de acuerdos habría que mirar si es el más adecuado. Como nosotros aún no hemos establecido acuerdos con el gobierno colombiano, no sabemos si ese sea un mecanismo de refrendación. Otra cosa muy diferente es un proceso de participación política. O sea, una cosa es una constituyente, una cosa es un diálogo nacional y otra cosa es un proceso político. Nosotros lo que apostamos es un proceso político que genere un proceso dialogante en la sociedad para que de ahí podamos formar opciones de futuro para Colombia. Gracias, comandante, por la entrevista. Creemos que es un documento importante para hablar de la negociación con el ELN. Ojalá hayamos podido responder algunas de las preguntas que uno oye en los buses urbanos y en las plazas de mercado y también en los cócteles. Comandante, muchas gracias. Igual, muchas gracias por la visita. Bueno, tengo tres observaciones sobre esta parte final de la entrevista al jefe máximo del ELN, alias Antonio García. Él habla de tres temas muy importantes. Él dice que la sociedad está por encima del gobierno y de los grupos al margen de la ley como el mismo ELN. Y él dice que ellos no quieren gobernar, o sea, que ellos quieren que sea la misma sociedad la que gobierne. Y Víctor le habla del tema de Nicaragua.
y él no está de acuerdo con Víctor, porque, o sea, para Víctor el tema de Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuando en 1979 tumba la dictadura patrocinada por Estados Unidos de Somoza y se monta, para Víctor este proceso fracasó, pero para Antonio García el proceso no fracasó porque él considera que Estados Unidos, él no menciona a Estados Unidos, pero se sobreentiende cuando él habla de aquellos imperios internacionales que no dejan prosperar. Sabemos que es Estados Unidos y la OTAN. Entonces, Estados Unidos y la OTAN tienen una gran responsabilidad en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional no haya podido gobernar de la mejor manera. Y esto la historia lo demuestra, porque recordemos el tema de los contras, que eran paramilitares, que ya cumplían funciones guerrilleras y eran los que saboteaban el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua desde 1979. Entonces ahí él dice, no, es que hubo un actor internacional que también ayudó a ese fracaso. Y eso muestra que el tipo tiene una concepción geopolítica muy clara y muy interesante para analizar. Y por otro lado, también me agrada mucho esa penúltima pregunta que le hizo. Bueno, ¿y si el proceso de paz fracasa, entonces qué? Y él dice, hay que intentarlo. Igual esto es más de la sociedad. Entonces esperemos que por el bien de la sociedad, este proceso de paz no fracase. Vamos a poner de nuestra parte para que el proceso funcione bien. Y el último concepto que él distingue tres cosas. Él distingue que una cosa es la participación política, otra cosa es una posible asamblea constituyente y otra muy diferente son los mecanismos de referendación. Entonces que ellos cuando inician un proceso de paz, en este caso con el gobierno de Gustavo Petro, ellos primero piensan en su participación política, en los mecanismos deliberativos, en los mecanismos de diálogo, y ya esos temas la misma sociedad los tiene que definir, los mecanismos de refrendación y una asamblea constituyente, que es algo que Petro tampoco está considerando. Hace mucho tiempo que Petro no habla de eso y recordemos que en la época electoral Petro tampoco propuso eso, así que eso lo veo totalmente lejano a la realidad, pero sí veo muy cercana la posibilidad de un diálogo asertivo en Venezuela que permita construir un proceso serio y que no se vaya a dañar, como se dañó en el 2019 cuando apenas empezaba el gobierno de Iván Duque Márquez, y sabemos que este proceso se empezó a conversar desde el año 2015 con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero fue un proceso muy lento, porque el de las FARC ya llevaba como 3 años de adelanto, entonces el proceso del ELN fue muy lento, avanzó un poquitico, los diálogos de Quito, pero entre el 2015 y el 2018 se avanzó muy poco, precisamente porque Santos estaba más concentrado en terminar el proceso con las FARC. Y repito, negociar con el ELN es más difícil que negociar con las FARC, porque ellos tienen una concepción más nacionalista, más antiimperialista, entonces con ellos es más difícil. Y por eso ese proceso que se procrastinó con Santos, que se destruyó con Iván Duque en el 2019, ahora se renueva con Petro, pero ya con otros escenarios, con otros actores, porque ya no es solamente un proceso con el ELN, sino que también es un proceso con 4 grupos más al margen de la ley. Viviana Cabrera, igual para ti, muchas gracias, qué rico que estés en línea. Bueno, hemos llegado al momento de las conclusiones después de analizar un poco el pensamiento del máximo líder del ELN, alias Antonio García. Ya vimos que
es un señor que está dispuesto al diálogo. Recordemos que es un señor de 66 años de edad, que desde los 19 está metido en la guerrilla del ELN, el reemplazante de Gavino. Y este señor ha participado en muchos procesos de paz o en intentos de procesos de paz. Este señor tuvo unos acercamientos con el gobierno de César Gaviria, unos acercamientos que no llegaron a buen puerto con el gobierno de Andrés Pastrana y con el comisionado para la paz de Andrés Pastrana. También hubo una intención de este señor, cuando todavía no era el jefe máximo del ELN, de negociar en el 2005 con el gobierno de Uribe, pero esto se quedó solamente en una entrevista con Yamid Amat y ya sabemos lo que pasó en este proceso que se intentó con el gobierno de Juan Manuel Santos, que empezó en el 2015, pero que no pudo avanzar mucho, y en el 2019 Iván Duque lo destruyó. Entonces, mi primera conclusión es lo difícil que va a ser este proceso, pero lo interesante a la vez. Interesante porque va a reunir tres grupos guerrilleros, dos grupos paramilitares, todos de una ideología muy diferente, todos con unas demandas muy distintas, y Petro va a tener mucho tiempo y mucha paciencia para conversar con estos grupos. Digo que mucho tiempo porque a Petro le rinde, o sea, Petro es un tipo muy rápido, entonces él va a tener la paciencia y el tiempo para dejar un proceso muy adelantado. No sé si le alcance de aquí al 2026, pero seguramente va a ser un proceso más ágil y más difícil también que el que había iniciado con el ELN Juan Manuel Santos. Otra conclusión, hay que escuchar todas las voces. Hoy escuchamos fundamentalmente la voz del ELN, pero también hay que escuchar qué dicen los comunicados de la Segunda Marquetalia, del Estado Mayor, de las autodefensas gaitanistas de Colombia, de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, ver cuáles son sus demandas. Y es difícil, porque son grupos que no tienen una página web tan fácil de encontrar como la del ELN. Y quiero rematar con esta tercera conclusión, que la saco a partir del comunicado que leí en la página web del ELN. Y es, ellos tienen unas diferencias con Gustavo Petro, económicas, pero políticamente tienen algunas cosas en común. Ellos consideran que la tierra está concentrada en pocas manos, que hay una tremenda desigualdad, que regímenes como el uribismo no deben volver a gobernar. O sea, en esos temas políticos están de acuerdo con Petro, pero la mayor dificultad que veo, y más después de escuchar las palabras de Antonio García y después de leer el comunicado del ELN, ellos tienen serias diferencias económicas con Gustavo Petro, porque Gustavo Petro es muy amigo de Estados Unidos y de una economía que no se opone al capitalismo, que busca un capitalismo más sostenible, menos salvaje, más humanitario. Pero ellos, el ELN, detesta el capitalismo, detesta el imperialismo de Estados Unidos, detesta las multinacionales, y ellos son marxistas, y Petro no es marxista. Entonces ahí tienen una gran diferencia. Y también tienen las mismas creencias religiosas, que no sé si eso llegue a pesar, que recuerden que el ELN es una guerrilla católica y que Petro también es católico. Entonces, por ese lado, también hay algunas cositas en común. Les agradezco mucho por haberme acompañado este rato aquí en la Universidad Nómada. Gracias a María, gracias a Viviana, gracias a la gente que nos vio en silencio, gracias a la gente que nos va a ver en diferido, que es el 80% de la gente. Les cuento que para este año
tenemos nuevas ideas. Alejandra Acevedo, muchas gracias por la sintonía. Quiero que se suscriban a mi canal personal de YouTube, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, porque este canal de la Universidad Nómada tiene una falta y me da miedo que me hagan otras 2 faltas y que me lo tumben. Yo publiqué un video hace como 3 años. Sergio, feliz año para usted. Yo publiqué un video hace como 3 años y por ese video me castigaron. Entonces estuve una semana sin poder subir contenido, sin poder transmitir en vivo. Pero desde esa falta que me hizo YouTube, estoy montando gran parte del contenido al canal personal, porque es una forma de ir cuidando lo que estamos construyendo. Entonces sería muy triste que de pronto me tumben este canal y que pierda los suscriptores. Por eso de hoy en adelante voy a insistir mucho para que se conecten. Luis, un saludo. Bueno, el WhatsApp mío lo pueden encontrar en la página de Facebook de la Universidad Nómada, que se llama Universidad Nómada, Educación Superior Gratuita. En Facebook, en esa página, ahí está el WhatsApp y ahí me pueden escribir también. Bueno, les agradezco mucho por la sintonía. Recuerden que seguimos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López. Me encanta que se suscriban también al canal personal para que vayamos pasando la Universidad Nómada para allá, porque de pronto nos pueden tumbar el canal en cualquier momento y no quiero que eso pase. Les agradezco la sintonía, nos vemos mañana con más contenido. Les envío un abrazo grande y que la paz total sea con ustedes. Hay que apostarle todo a este proceso que es difícil pero no imposible. Hasta pronto.